grupo. Listo, Entonces, con pues, permiso de ustedes, voy a ponerlos en silencio y le pido a Hernando, a Francisco y a Ana María que pongan sus teléfonos abiertos. Pero antes quisiera dar unas palabras de introducción, de bienvenida a todos a nuestra tertulia número 215. Queremos dar una bienvenida también especial para Francisco y para Ana María Martínez de Jaime Arteaga y Asociados. Francisco ya nos acompañó en otra tertulia en julio del 2021 sobre una encuesta a jóvenes y cómo transformar la crisis de entonces. Hoy nos vuelven a acompañar, esta vez con Ana María, para presentarnos y dialogar sobre otro tema tan interesante como aquel. Ana María nos envió una introducción al tema que les envié con la invitación a esta tertulia. Y gracias especiales a Hernando Bernal por seguir ayudándonos a traer a nuestra tertulia tan valiosos conferencistas. Los dejaré en un minuto con Hernando, quien presentará a Francisco y le dará la palabra para que nos haga una breve introducción de la empresa para quienes no la conocen aún. Y también para que nos introduzcan a María para la presentación del tema. Luego de esto, tendremos nuestra tertulia normal para la última parte de preguntas y comentarios del grupo entero. Al final me reservaré los últimos minutos para algunos avisos de próximas tertulias y otros temas. Manera que adelante, Hernando, te escuchamos y de nuevo muchísimas gracias por tu gran ayuda. Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes. Yo he mantenido desde hace mucho tiempo una conversación permanente con Francisco, porque pues por muchas razones, para mí ha sido muy interesante el trabajo que él ha venido desarrollando. Conozco bastante la firma con la cual él ha trabajado, porque el que la formó, el que fundó la firma, Jaime Arteaga, fue un compañero de trabajo de muchos años en la Universidad del Rosario. Él murió, pero su hijo, esa es la persona que en este momento también se llama Jaime, maneja esa firma y es una firma que tiene un trabajo muy especial con las comunidades campesinas y especialmente con las comunidades campesinas que están dedicadas a la parte de minería. De tal manera que él trabaja también mucho. Te perdimos, Hernando. ¿Están escuchando, Hernando? Sí, pero se Es- fue. sí, se Creo fue que la señal. espero que no se le caiga la Trabajar señal. permanentemente con esas Dale, comunidades. dale. Yo Hernando, sé que Ana María, te perdimos 30 segundos, bueno, pero ya entonces lo que estaba diciendo es que he mantenido una conversación directa con Francisco y que la entidad con la cual él trabaja y de la cual es director en la parte de lo que tiene que ver con el diálogo con los campesinos y con las comunidades campesinas, principalmente las que tienen extracción minera, es muy alta, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas regiones de América Latina. Creo que Francisco estaba la semana pasada trabajando en el Ecuador. Cuando estuvimos hablando con él, me dijo que estaba por allá, de tal manera que yo quisiera darle, primero que todo, un saludo muy especial a Ana María y a Francisco y pedirle a Francisco que nos cuente un poquitico más y nos haga una introducción porque él sí conoce con mayor detalle todo este trabajo importante que ha desarrollado Ana María. Ana María, muchas gracias por todo tu apoyo y por todos los documentos que nos has enviado y esperamos realmente que en el día de hoy podamos complementarlo y seguro que te van a hacer muchas preguntas y que vamos a tratar temas muy interesantes. Gracias. Gracias. adelante, Gracias, Francisco. gracias Darío, gracias Hernando. No quiero demorarme mucho porque acá lo importante es lo que Ana María tiene que contarles. Bueno, primero quisiera hacer una precisión de lo que tú, Hernando, nos comentabas. Jaime Arteaga Carvajal, el padre de Jaime Eduardo Arteaga de Brigard, que es con quien trabajamos Ana María y yo en la empresa que él creó, Jaime Arteaga y Asociados, era abogado. Claro, al coincidir el nombre de padre e hijo, los nombres de la empresa eran similares, pero la empresa en la que trabajamos Ana María y yo fue fundada hace 12 años por Jaime Arteaga Hijo. Es una firma de desarrollo y para explicar lo que hacemos,
utilizamos una palabra con la que todos ustedes están familiarizados, que es sinapsis, conexiones, como las conexiones entre las neuronas. Estamos convencidos en JAIA que la conexión, la sinapsis entre lo público y lo privado es la clave para el desarrollo de los pueblos y de las regiones de nuestro país y de los municipios, las localidades, a todo nivel. Y nuestro trabajo es fundamentalmente eso, hacer conexiones entre las empresas grandes que están en un territorio, las autoridades locales, los líderes de las comunidades, también ayudarles a ellos a conocer, generar conocimiento, ayudarles a entender el contexto de los sitios donde trabajan, ayudarles a entender también lo que ellos mismos están haciendo y lo que pueden hacer. Todo eso para lograr que las empresas y los gobiernos locales y regionales y los líderes de las comunidades todos puedan cumplir mejor su función en ese asunto que entendemos que es común, que depende de la articulación de todos, que es trabajar por el desarrollo de nuestro país. A eso vivimos dedicados de muchas maneras y algo muy importante que hacemos pues es una iniciativa propia de JIA, que es el Índice de Inversión Social Privada. Ana María está acá con nosotros, es la directora de sostenibilidad de la empresa y es quien no solo dirige el índice, sino prácticamente quien lo creó junto con Jaime y quien ha llevado el índice de inversión social privada a ser lo que es. Entonces, pues ya con eso te doy la palabra, Ana María, que tienes cosas interesantes que contarnos. Muchas gracias, Adelante, Francisco. Muchas gracias a adelante, Ana María. todos. Sí. Gracias a todos por acompañarme en este espacio. Creo que, digamos, un poco complementando lo que les contaba Francisco, nosotros, digamos, como empresa para el desarrollo y para que entiendan un poquito más por qué tenemos estas apuestas, nosotros, digamos, somos un poco flexibles a la hora de... operamos como cualquier privado, pero, digamos, el ser una empresa para el desarrollo nos permite también lanzarnos a crear apuestas que para nuestro negocio no tienen únicamente un fin lucrativo, sino finalmente son apuestas que nos permiten convertirnos en referentes en algunos asuntos de orden nacional, porque básicamente nosotros como empresa no seríamos quienes somos si no gestionáramos datos. Y eso es lo que nos permite hoy cada una de las iniciativas que tenemos, que son esos proyectos bandera, como el índice, pues tenemos otros que es la brújula, el barómetro, bueno, diferentes estudios indicados que nos permiten ser, digamos, tener conocimiento muy específico sobre algunos asuntos que finalmente se convierten en temas muy relevantes de orden nacional, porque garantizamos finalmente ese análisis de datos y con ellos, digamos, también nos anticipamos a panoramas y por supuesto también les damos una hoja de ruta a los diferentes actores con los cuales nosotros hoy trabajamos, que como lo decía bien Francisco, son el sector privado, el sector público, la cooperación internacional y por supuesto las comunidades. Dicho esto, entonces, básicamente lo que yo les traigo hoy es esta gran apuesta que tenemos dentro de la organización para reconocer el rol de las empresas como agentes de cambio social. Han sido fuertemente estigmatizadas a lo largo de los años por concebirlas únicamente como actores que quieren lucrarse y que no les interesa realmente el bienestar de las comunidades y de las empresas. Entonces, desde hace 8 años, que fue que decidimos junto con Jaime darle el origen específicamente a este estudio, lo hicimos precisamente con ese propósito y era poder reconocer esas buenas prácticas que hoy implementa el sector privado para el desarrollo de sus iniciativas sociales y ambientales y cómo a partir de que nosotros promovamos esas buenas prácticas, las empresas también garantizan que sus estrategias sean sostenibles y que realmente generen el impacto y la transformación que nosotros esperamos ellas logren a través específicamente de esos proyectos. Entonces, en ese sentido, este estudio tiene características muy interesantes que además nos hacen únicos en el mercado. Lo primero, yo creo que lo más importante para como punto de partida es que nosotros no somos un estudio de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Nos salimos a consultar a unos grupos que nosotros definimos como, digamos, los propietarios del estudio para que ellos con su simple percepción evalúen el comportamiento de las empresas y digan si ellas son empresas responsables, si tienen buenas prácticas a la hora, por ejemplo,
de relacionarse con sus proveedores, si tienen buenas prácticas también en torno al desarrollo, como les digo, de esas iniciativas, de esas grandes apuestas que tienen sociales y ambientales, sino que nosotros, este es un estudio de desempeño y creo que ese es el valor más importante de este estudio y es que año a año lo que hemos logrado es consolidar un benchmark que hoy nos permite ser la única empresa que cuenta en el país con un mapa de inversión social y ambiental privado. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro estudio se alimenta de los indicadores de gestión de estas grandes compañías. Nosotros a ellos, a cada una de estas empresas, les pasamos un formulario, ellos diligencian ese formulario a partir de sus indicadores y es así que nosotros las evaluamos. Entonces, por eso les digo que no es un estudio de percepción, sino es un estudio de desempeño, de gestión. Ahora, otro asunto súper importante es que no promovemos la competencia de las empresas en tanto que únicamente quieran rankearse con nosotros. De hecho, no somos un ranking. Nosotros únicamente a lo largo de estos años hemos expuesto o, digamos, hemos reconocido las 30 compañías con mejores prácticas porque también es importante que las organizaciones aprendan a conocer unos referentes, pues que lo hacen bien en ciertos asuntos y que pueden conversar con ellos también para desarrollar de mejor manera, digamos, sus estrategias, pero realmente el punto de nosotros y lo que nosotros hacemos a través del índice es promover las mejores prácticas. Por eso nos hemos convertido en una herramienta de gestión. ¿Qué quiere decir eso? A cada una de las compañías que participan, este año fueron 175 de las compañías más grandes que operan en Colombia, nosotros les obsequiamos un informe. Es un informe donde ellas tienen la posibilidad de contrastar sus indicadores versus el promedio de las empresas y contrastarse también versus su sector para de esa manera identificar qué asuntos podrían ellos mejorar, qué asuntos los están haciendo mejor que otros y de esa manera pues tener una hoja de ruta para garantizar o de cierta manera para mejorar la implementación de sus estrategias de inversión social y ambiental. Y voy cerrando con un tercer asunto, que lo decía muy bien Francisco, y es que nuestra misión y visión como compañía es crear sinergias entre lo público y lo privado. Por eso desde este estudio, y yo soy la punta de lanza, digamos, dentro de la organización para nuevos proyectos en la compañía, es básicamente la gestión y la promoción de alianzas. Entonces, nosotros al conocer muy bien lo que hace el sector privado, lo conversamos de manera directa con la cooperación internacional y con entidades públicas para de esa manera ayudar y facilitar ese diálogo entre los diferentes actores y de esa manera promover que digamos que se articulen para maximizar el impacto de sus intervenciones. Entonces, esos son, digamos, algunos asuntos que yo los quería poner como punto de partida de nuestro estudio. Quiero decirles que a lo largo de estos años hemos innovado y venimos evolucionando como estudio. Como les decía anteriormente, nosotros al ser una herramienta de gestión para las organizaciones, cada año lo que tratamos de hacer es incluir ajustes metodológicos que también nos permitan a nosotros, como los expertos en esta materia, pues evaluar de manera mucho más, ¿cómo poderlo decir? Mucho más... se me va la palabra, pero Objetiva, tal como, vez. discúlpame, Francisco. Objetiva es la palabra que No, buscas. no es objetiva, es siendo más, O más completa la evaluación. se me olvida, no se me olvida la palabra, discúlpenme. No es rigurosa ni es, no, es sobre todo como subiendo mucho más el estándar de evaluación para precisamente promover que estas empresas no se queden todos los años midiéndose igual o sin incorporar ajustes dentro de sus estrategias, sino que lo que tratamos es de mostrarles específicamente esas tendencias y esos asuntos que garantizan finalmente que sus estrategias sean implementadas con mayor éxito. Entonces, uno de esos asuntos se los pongo sobre la mesa porque lo primero que quisiera arrancar para ustedes es decirles que este año transformamos el concepto, que ya no hablamos de inversión social privada, sino que empezamos a hablar de inversión privada para el desarrollo. Por una razón, y es que en las ediciones anteriores nosotros veníamos concentrando nuestra evaluación
específicamente a la gestión de la inversión social. Todas esas iniciativas, digamos, que desarrollen estas organizaciones para mejorar las condiciones de vida de las comunidades que están cercanas a sus áreas de influencia. Dado que desde hace 5 años nosotros habíamos incluido dentro del cuestionario una batería de preguntas específicas para conocer la gestión ambiental, decidimos por primera vez en el estudio incorporar esa variable ambiental, por lo cual ya hablar de inversión social no era lo correcto, sino que maximizamos un poco también ese concepto y empezamos a hablar de inversión privada para el desarrollo. ¿Cómo entendemos esa inversión privada? Y creo que esto les va a gustar muchísimo. Nosotros, más allá de la filantropía, más allá de la obligatoriedad, que finalmente, pues, en muchas oportunidades lo que les exige a las organizaciones es que, pues, compensen básicamente cualquier impacto que generen a través de sus operaciones. Nosotros reconocemos a las empresas en función de esas inversiones que hacen voluntarias. ¿Qué quiere decir eso? Inversiones que ellas los hacen por siendo conscientes de 2 aspectos. Si no cuidan el entorno, garantizar esa sostenibilidad del negocio no va a ser posible, y cuidando ese entorno, ellas generan realmente un compromiso con el desarrollo de los territorios y con mejorar las condiciones de vida de ciertas poblaciones. Entonces, si ustedes entienden ese concepto de la inversión privada para el desarrollo, la manera en la que nosotros lo comprendemos específicamente es como un gana-gana entre las empresas y un gana-gana entre las comunidades. Ambos terminan beneficiándose en este sentido. Ahora, como ya les decía, pues nosotros no evaluamos a las empresas en función de la cantidad de los recursos, porque finalmente una empresa que invierta 1 o que invierta 5 pesos, no es que proporcionalmente yo las pueda comparar, porque hay unas organizaciones que se miden con nosotros que tienen unos evitas gigantes versus otras que hacen parte de las 1000 compañías más grandes, pero que tienen unos evitas más bajitos. Lo que nosotros propiciamos es que ellas gestionen de manera adecuada sus iniciativas. Por eso es que nosotros evaluamos a las organizaciones en función de estos 5 grandes dimensiones. Esa alineación es bien interesante porque es el punto de partida que a nosotros nos permite como compañía realmente identificar qué estrategias son sostenibles en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan a la alta gerencia comprometida con el desarrollo, digamos, de esas grandes apuestas, que además hagan esfuerzos adicionales ya no solamente por desarrollar iniciativas sociales y ambientales, sino por implementar buenas prácticas en torno, por ejemplo, dentro de su cadena de valor. Y esas buenas prácticas nosotros las entendemos es en cuanto a relacionamiento que tienen las organizaciones con sus proveedores. Y un tercer asunto que no se puede dejar de lado, porque cada vez gana mayor, digamos, yo digo mayor espacio dentro de la conversación corporativa, y son los temas de diversidad, género e inclusión, que acá quiero decirles que es bien interesante como nosotros también hemos evolucionado allí, porque lo que antes nosotros únicamente lo medíamos a través de género en cuanto a fomentar la participación de más mujeres en cargos profesionales directivos y juntas directivas, ya hoy estamos viendo otras 4 expresiones de diversidad que son fundamentales para que las organizaciones realmente sean empresas diversas. Esa alineación es la que nos permite a nosotros identificar qué tan transversalizada está la estrategia de inversión social dentro de un modelo de negocio y qué tanto compromiso finalmente tiene la empresa como un todo para el desarrollo y la gestión, digamos, de estas buenas prácticas. Nosotros no somos un estudio de sostenibilidad, nosotros realmente hacemos un suma a la sostenibilidad y es allí cuando les hablamos de inversión social y ambiental. Por eso, a partir de la gestión, nosotros empezamos a hacer un suma específico a esos proyectos sociales y ambientales que hoy nos reportan las organizaciones. ¿Qué nos permite eso? Conocer muy bien cuáles son los temas que priorizan, cuáles son las poblaciones que priorizan, cuáles son las áreas o la focalización geográfica, es decir, a dónde están llegando finalmente esas compañías a través de la destinación de recursos para el desarrollo de sus programas o proyectos sociales y ambientales. Pero además, como nosotros promovemos prácticas, también evaluamos qué tanto y las organizaciones están planificando los resultados de sus iniciativas, qué tanto monitorean y evalúan el impacto de sus iniciativas, porque no es invertir por invertir, es invertir con un sentido, y también que las empresas pues finalmente empiecen a recibir un retorno finalmente de esas grandes inversiones que hacen en el territorio. Y un tercer aspecto que es fundamental y es
cómo finalmente estas organizaciones cuentan todos los grandes esfuerzos que hacen. Que eso nosotros lo evaluamos es a través de qué tanto tienen una memoria o un informe de sostenibilidad. Esa gestión nos permite hoy ver qué tan el grado de sofisticación que tienen unas organizaciones versus otras a la hora de desarrollar su estrategia de inversión social y ambiental. Un tercer asunto que como no puede quedarse de lado dentro de todos nuestros estudios y es las alianzas, las sinapsis. Nosotros reconocemos esos esfuerzos que hacen las organizaciones para articularse con terceros y desarrollar junto con esos terceros sus iniciativas. Entonces reconocemos esos esfuerzos que hacen con actores privados, con actores públicos, con la cooperación internacional y con las mismas comunidades. Ya vamos cerrando esta metodología y en cuanto a la focalización, solamente decirles que esa dimensión lo que nos permite hoy es conocer qué tanto realmente las empresas conocen a los tipos de beneficiarios que impactan a través de sus iniciativas. Y créanme que no es, digamos, una práctica generalizada, que las organizaciones hoy realmente conozcan en detalle quiénes son quiénes son esas poblaciones, más allá si son poblaciones rurales o poblaciones vulnerables. No alcanzan muchas de ellas porque no han hecho ese ejercicio juicioso de conocer si esas poblaciones están hoy tienen dentro de esos beneficiarios, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, víctimas de conflicto, y eso es un tema que venimos promoviendo. Hay unas que ya lo hacen. Otro gran porcentaje hoy todavía no cuenta con esa información. Y finalmente, el reconocimiento, que es la única de las dimensiones que tiene que ver con un tema de percepción, y es que al final del cuestionario le solicitamos a todas las compañías participantes en el estudio de manera espontánea puedan listar a 5 compañías que consideren son compañías responsables y que tienen, digamos, también una gestión o que tienen, digamos, unos proyectos sociales y ambientales destacados y que realmente conozcan. ¿Por qué la importancia de reconocimiento? Porque nosotros somos promotores de intangibles y dentro de esos está la reputación corporativa. Y la reputación corporativa se basa en 2 frentes, el desempeño y el reconocimiento. Por eso es que es tan importante que las empresas aprendan a comunicar de manera eficiente lo que hacen. Dicho esto, voy a mostrarles rápidamente la ficha técnica. Nosotros somos un estudio sindicado independiente. ¿Qué quiere decir esto? Somos un estudio que es, digamos, donde nosotros somos pues los dueños del estudio, donde además nosotros somos quienes custodiamos la información de las empresas y quienes evaluamos a las organizaciones. Nadie más tiene acceso a esa información. Ahora bien, nosotros, este es un estudio multisectorial. La manera en que estandarizamos el estudio, que seguramente es un tema que ustedes deben tener como una pregunta, es que a todas las empresas que participan les solicitamos su información correspondiente a su desempeño al año anterior al que se están evaluando. Este año que lanzamos la 8ª edición del índice, le solicitamos a todas las organizaciones participantes su información a corte 31 de diciembre de 2023, ¿vale? Esto, digamos, en términos, pues porque a nosotros realmente lo que nos interesa es ver el comportamiento de una organización a nivel, digamos, en un año completo, que empezarlo a dividir trimestralmente, semestralmente, porque no tendría ningún sentido. Otro asunto importante es quiénes participan. En nuestro estudio únicamente participan grandes compañías que operen en Colombia. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque hicimos un ejercicio previo con pequeñas y medianas empresas y realmente las prácticas, digamos, no les da. Obviamente lo que hemos hecho con Confenalco Valle, con USAID Colombia, es tratar de promover estas buenas prácticas dentro de las medianas y pequeñas empresas. No obstante, pues realmente este estudio nosotros desde hace 8 años lo hemos venido implementando única y exclusivamente con grandes compañías. Ese universo que ustedes ven ahí, que es las 1000 compañías, no es el universo real de las organizaciones que hoy están en capacidad de medirse con nosotros. Y no es porque nosotros únicamente le demos la posibilidad a compañías que tienen prácticas súper sofisticadas. Ahorita que vean, digamos, el nombre de las empresas, pues seguramente van a identificar a unas que son unos referentes claves, digamos, a nivel nacional por la gestión adecuada de estos temas. Sin embargo, también lo que nosotros hacemos es que le permitimos a compañías que hasta ahorita están incursionando en el tema, que quieren tener un benchmark, que quieren tener una hoja de ruta para de esa manera pues poder robustecer sus estrategias, pues también que se midan. Entonces, esas 1000
Realmente, un porcentaje entre 35 y 40% son organizaciones que hoy se pueden evaluar con nosotros y que además yo les digo esto porque es que con cada una de ellas nosotros nos ponemos en contacto a final de año para empezarlas a invitar a participar. Entonces, de ahí recibimos, digamos, un feedback por parte de ellas. Ahora, de ese porcentaje que les acabo de decir, ya nosotros contamos con la participación de 175 de las compañías más grandes que operan en el país. Esto es un hito. Es un hito porque no hay ningún estudio en el país que logre esto, más cuando esto no es un estudio de percepción, sino que realmente vive de la información que nos proporcionan las organizaciones. Esto realmente es confianza que hemos construido con ellas a lo largo de este tiempo. En cuanto a la verificación de la información, nosotros, ellas son las que se encargan de diligenciar el cuestionario. Junto con mi equipo, nosotros hacemos un seguimiento uno a uno a estas organizaciones durante el proceso de recolección de información para, sobre todo, resolverles dudas de la interpretación que puedan tener sobre algunas preguntas y de esa manera garantizar que la data que nos entreguen sea data correcta con las cuales nosotros podamos proporcionar este benchmark o este gran estudio que hacemos. Y además les pedimos a ellos unos documentos soporte pues, que nos permiten validar la información que nos entregan. Ya para cerrar, esta es la evolución del índice para que ustedes lo vean. Nosotros, digamos, ha sido un incremento gigante y además es uno de mis apuestas a lo largo de los años y es las empresas que se miden en el estudio tienen un reto gigante y es que no todos los años se evalúan contra las mismas. Todos los años lo que yo promuevo es que más y más y más empresas se evalúen precisamente para seguir robusteciendo este gran ejercicio que llevamos haciendo. Arrancamos con 50 empresas. Hoy ya contamos con 175 de las compañías más grandes que operan en Colombia y de eso tenemos ya la posibilidad de hacer análisis sectorizados de 17 sectores económicos que pues hoy tienen operación en nuestro país, en Colombia. Estas son las empresas, estas son las 175 compañías, entonces pues acá seguramente ustedes las conozcan a muchas de ellas, tengo entendido por Francisco que muchos de ustedes hacen parte de juntas directivas, entonces seguramente con ustedes trabajarán con muchas de ellas y es interesante ver cómo ha sido el progreso, cómo realmente hay sectores que hasta el 2019 no querían evaluarse, no querían contar lo que hacían y que viéndose en coyunturas o contextos como la pandemia, los motivó. Y ese fue uno de los casos particulares del sector salud. Nosotros antes del 2019 teníamos 3 empresas participando del sector salud. Hoy ya son alrededor de 11 empresas. Ha venido, digamos, creciendo muchísimo. Y acá también les cuento rápidamente un tema, y es que hacemos nosotros también alianzas con los gremios, lo cual nos permite que esos gremios pues también fomenten que sus empresas se midan y nosotros a esos gremios les obsequiamos también informes específicos para que conozcan la gestión específica de sus empresas afiliadas. Entonces, eso es un tema súper interesante. Igual este informe está público, entonces yo se los puedo compartir por el mismo correo de invitación para que ustedes lo puedan tener y lo puedan analizar con mayor detalle. Estos son los 17 sectores económicos que les digo que hoy en día tenemos la posibilidad de medir, de evaluar. Este año ingresaron 3 nuevos sectores a ranking, digamos, a la medición: consumo, transporte aéreo y turismo. Como les digo, pues la idea es cada vez promover más. ¿Cuáles son los sectores donde hay mayor participación hoy en día de empresas? El sector minero energético, el sector agroindustrial, el sector financiero y, como les digo, el sector salud. Son de los sectores que hoy en día más se evalúan con nosotros. Y dicho esto, quiero partir por un tema y es un contexto. Lo que nosotros hacemos a través de estos informes es precisamente contar en qué están las empresas y cómo finalmente esas organizaciones terminan aportando al desarrollo de Colombia desde diferentes ámbitos. Nosotros nos centramos específicamente en esa inversión social y ambiental, pero acá también hay algunos asuntos importantes de participación de ellos en democracia y hay otro asunto muy, muy interesante y es cómo ellos están cambiando también las realidades de los municipios PEDET. Entonces, esos son aspectos que nosotros también alcanzamos a indagar a través de nuestro estudio.
¿Cuál es entonces ese impacto que generan estas 175 compañías que yo les dije que este año se evaluaron con nosotros? Miren, sus ventas anuales equivalen al 39% del PIB de Colombia. Pero además, cuando vemos esto, no solamente, digamos, impulsan el desarrollo económico de nuestro país, sino también son las más grandes generadoras de empleo. Estas organizaciones generan más de 600.000 empleos directos. Nosotros a cada una de ellas les preguntamos cuántos son los empleados directos que contratan y a partir de eso sacamos este dato importante y eso que solamente evaluamos 175 de las compañías más grandes que operan en Colombia. Ahora bien, importantísimo dentro de ese impacto también ver cómo ha sido esta coyuntura política que las ha venido afectando a ellas. Nosotros este año lo que hicimos fue que contrastando 102 de las compañías que volvieron a medirse este año en nuestro estudio, que se midieron pues para la edición anterior, cuando hacíamos el contraste de sus ingresos operativos versus el año anterior, ellos cayeron un 10%. Sin embargo, las inversiones sociales que realizaron estas empresas fueron 2 veces más que el presupuesto que hoy tiene asignado la cartera de Agricultura. Lo que nosotros tratamos con esta información también es mirarla frente a otras entidades o actores que realmente tienen una, digamos, una tarea o un rol también importante dentro del desarrollo, por supuesto, de Colombia. Ahora bien, esas organizaciones que yo les acabo de decir invirtieron 23% más que el presupuesto que hoy tiene la ANI y el presupuesto que hoy tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que equivalió a 3 veces más ese presupuesto. Ya ahorita, cuando yo pase a decirles específicamente cuáles fueron esos montos de inversión, ustedes se van a dar cuenta realmente de la gran cantidad de recursos que hoy están implementando las empresas en este frente. Hay un tema muy importante que de hecho este año lo incorporamos, no todos los años lo medimos, nosotros tenemos digamos, temas coyunturales que nos gusta enunciarlos cada edición que lanzamos y precisamente este año nos pareció muy importante indagar sobre ese rol de las empresas en la democracia de Colombia. Para eso nosotros a cada una de estas organizaciones participantes les preguntamos, les hicimos una pregunta donde les decíamos, oiga, díganos realmente cuál es el rol que tiene su organización cuando hablamos de democracia. El 31% de estas organizaciones nos dijeron, miren, nuestra compañía tiene como objetivo contribuir a la construcción de políticas públicas a través de una participación en espacios de coyuntura nacional para aportar a la estabilidad del modelo social, político, económico del país. Tiene un compromiso real con el desarrollo del país. Ahora bien, un 44% de estas compañías nos dijo, miren, nosotros realmente lo que nos concentramos hoy en día es analizar aquellos hechos coyunturales que realmente pueden impedirle a nuestro negocio pues garantizar su sostenibilidad, pero también generando, digamos, un aporte a esa mejoría de condiciones que pueden tener ciertas poblaciones que están ubicadas dentro de sus áreas de influencia directa. Igual nosotros este año también lo que decíamos es, bueno, veamos qué tantas empresas hoy nos dicen que su principal propósito es ser partícipes de espacios y conversaciones de orden nacional, buscando exclusivamente algo relacionado, digamos, algún logro o algún interés únicamente que les favorezca su negocio. Y cuando hacíamos esa pregunta, únicamente el 2% nos dijo que ese era su rol. Entonces, este ejercicio fue muy interesante verlo con las organizaciones porque lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años es que hay muchas de ellas que a través de sus fundaciones empresariales, como es el caso de Organización Corona, se han encargado, digamos, durante varios años a construir realmente digamos, a poner sobre la mesa asuntos de coyuntura nacional donde se involucra, por supuesto, el sector privado y donde tiene el interés también de ayudarle al sector público a desarrollar específicamente algunos proyectos que sin el apoyo del sector privado no serían posibles. Porque algo que sí les garantizo es algo donde tenga realmente participación el sector privado en la empresa privada, realmente lo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo por el compromiso también que tiene hoy el sector privado en torno al desarrollo de estos temas. Entonces, acá hay un tema bien interesante y es cómo cada vez más las compañías pues adquieren, digamos, ese rol también protagónico dentro de la democracia de nuestro país.
Ahora bien, estas ya son, digamos, algunas prácticas interesantes que nosotros empezamos a identificar de cómo ellos hoy están gestionando sus estrategias. Entonces, una de estas primeras prácticas que yo les decía era la relevancia básicamente de esa inversión dentro digamos, dentro del modelo o el negocio de esas organizaciones. ¿Qué asuntos nosotros valoramos acá? Por ejemplo, oiga, ¿qué tanto estas organizaciones que se miden con nosotros hoy tienen realmente unas estrategias de inversión social definidas que les permita, por un lado, tener unos KPIs de seguimiento, dos, garantizar que esas áreas van a tener recursos para el desarrollo de sus iniciativas? Hoy en día, eso lo hace el 97% de las empresas que se evalúan con nosotros. Un segundo aspecto es, bueno, listo, nosotros también aquí abordamos temas ESG, donde los temas de gobernanza son fundamentales para valorarlos y también, digamos, como promotores de buenas prácticas al interior de las organizaciones y además están completamente alineados a las estrategias de sostenibilidad de las compañías. En ese sentido, nosotros a ella les preguntamos, oiga, cuéntenos realmente, ¿usted tiene códigos de ética y buen gobierno corporativo? Hoy el 96% nos dice que sí. Miren, ese porcentaje restante es que realmente en el momento de reportarnos a nosotros esta información no entendió que cuando yo hablo de código de ética es su código de buen gobierno corporativo, porque realmente esto es casi el 100% de las compañías, ya no hay ninguna que no tenga esto. Un tercer asunto, y esto es muy importante, porque como nosotros acá lo que queremos promover es que este tema sea transversal a toda la compañía, pues realmente lo que garantiza el simple hecho de tener un área conformada individual que se encargue de gestionar estos temas es que se hagan de manera exitosa. Eso no quiere decir que una organización que tiene estos asuntos en cabeza de el área de comunicaciones o de recursos humanos no lo haga bien sencillamente porque son personas que de pronto no tienen el conocimiento. Eso no tiene nada que ver con el conocimiento. Lo que tiene que ver sí es con un tema de manejo de tiempo. Y es que gestionar estos temas, gestionar los asuntos de sostenibilidad y de inversión social dentro de las organizaciones les demanda muchísimo tiempo a estas compañías. Claramente, cuando nosotros empezamos a evaluar unas compañías que cuentan con esas áreas y otras que no lo hacen, pues realmente la eficiencia, digamos, de la gestión de estos proyectos, pues sí se ve que es diferente. Entonces, esto sencillamente para que ustedes lo sepan, el 83% de las compañías que hoy se evalúan con nosotros tienen áreas individuales de sostenibilidad. Y acá quiero hacer rápidamente una anotación. Ese porcentaje hoy lo bajan las empresas multinacionales estadounidenses. Son las que peores prácticas tienen en este sentido. Y esto ya lo hemos conversado con AmCham, lo venimos conversando con USAID, porque lo que queremos es que finalmente pues estas compañías también gestionen de manera adecuada estos temas en el país. Un tercer asunto y es los códigos. Nosotros van a ver muchas preguntas relacionadas con códigos, con directrices de gestión medioambiental, de sostenibilidad, de responsabilidad social. La manera más eficiente que tiene una organización para garantizar que toda la compañía esté realmente trabajando en estos frentes es contar con esos códigos o directrices, es hacer ese ejercicio. Nosotros claramente reconocemos esos esfuerzos que hacen las organizaciones para decirles que hoy el 84% de compañías participantes en nuestro estudio tienen esos códigos de responsabilidad social o sostenibilidad. Y voy cerrando acá con la última y es que cuenten además con certificados o normas. Entonces, cuando estas organizaciones nos dicen, oiga, realmente hoy nosotros le estamos apostando a, por ejemplo, algunas normas o certificados como ICONTRE, algunas sí. No sé si alguien tiene una pregunta. Ah, no, creo que se le prendió. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros les preguntamos a las empresas cuántas de ellas tienen certificados o normas de responsabilidad social, esto ya lo hace el 95% de compañías. Básicamente, lo que nosotros les estamos mostrando con esto son algunas prácticas que ya se han tornado generalizadas dentro de la industria y otras que, a pesar de tener unos buenos indicadores, todavía algunas empresas siguen teniendo un reto. Cada uno de este análisis nosotros lo hacemos con ellas, específicamente pues para que tengan ese feedback por parte de nosotros. Un asunto fundamental que yo les decía es el tema de la vinculación que existe entre la inversión social y la cadena productiva de una compañía. Como nosotros lo analizamos básicamente en ese compromiso que tienen las empresas para promover el desarrollo del mercado local. Cuando nosotros hablamos de desarrollo del mercado local, nosotros básicamente nos centramos en tres grandes frentes. Uno, que es la contratación de mano de obra local.
Dos, bueno, uno, la contratación y las compras locales. Un segundo aspecto y es que tanto hoy las organizaciones realmente están promoviendo que sus proveedores pues sean contratados a través de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social con un sentido, y es garantizar que ellos cada vez más tengan mejores prácticas a la hora de desarrollar sus negocios. Y un tercer asunto, y son los temas de formación empresarial y de sostenibilidad para sus proveedores. Estos son los tres grandes aspectos que nosotros evaluamos acá. Ahora bien, dicho esto, estas organizaciones participantes en el estudio este año hoy tienen más de 360.000 proveedores, digamos, que contratan dentro de sus cadenas productivas. Pero acá hay un hecho súper interesante. Miren estos datos tan chéveres. Cuando nosotros les preguntamos a ellas, oiga, díganos cuál es el porcentaje de compras que ustedes hacen a proveedores nacionales, es decir, colombianos, es el 82%. Digamos, a partir del 2020, y además esto es un tema que evidentemente lo muestra la coyuntura, y es con el pandemia se cerraron las fronteras, las empresas se dan cuenta que necesitan fortalecer a sus proveedores locales, y ahí se torna un ejercicio bien interesante y un compromiso por parte de ellas precisamente de garantizar esa compra de bienes y servicios específicamente a esos proveedores que están cercanos a sus áreas de influencia directas. Este ejercicio nosotros también lo preguntamos ya específicamente con sus áreas de influencia directas, que es la que nosotros decimos operaciones significativas que tenga la compañía. Este es un poquito más pequeño, pero igual es bien interesante también cómo ha sido la evolución, y también es importante que a lo largo de los años se den cuenta que hemos medido diferentes organizaciones. Este año, que fueron 175, este porcentaje fue el 64%. Ese es el gran esfuerzo que están haciendo estas organizaciones para, pues finalmente, vincular dentro de sus cadenas de abastecimiento a esos proveedores que están en sus áreas cercanas. Ahora, un asunto importantísimo, y acá me voy a concentrar porque ya vimos algunos datos en cuanto a fortalecimiento de cadena de valor y en cuanto a la contratación, digamos, de proveeduría, las prácticas de proveeduría responsable. Yo sí quisiera decirles que además estas organizaciones están promoviendo prácticas de compras inclusivas. Este año nosotros decidimos incluir una batería de preguntas específicas sobre esas compras inclusivas, y lo que nos dábamos cuenta es que ya el 51% de estas compañías que se miden con nosotros desarrollan estrategias de aprovisionamiento y compras a emprendimientos comunitarios. Esto es súper bonito porque además de fortalecerlos, ellos los están vinculando a sus cadenas de abastecimiento. El 40% de ellos ya promueven la igualdad de género a través de la incorporación de políticas de contratación a sus proveedores, un 30% criterios de diversidad. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de género, edad, discapacidad, origen etnocultural, y también comunidades LGTBIQ+, en los procesos de selección a sus proveedores. Y cerramos con un componente que es donde hay mayores retos, pero ya vemos, digamos, algunos avances de las compañías, y es en dar preferencia a proveedores que cuentan con programas específicos dirigidos al empleo femenino. Entonces, esto es interesante ver que ya no solamente esas buenas prácticas uno las ve en torno a garantizar mejores, mayores compras o mayor contratación de proveedores locales, sino que también ya hay un componente importantísimo de compras inclusivas dentro de esas cadenas de abastecimiento de estas grandes organizaciones. Esto es un asunto, digamos, interesante en cuanto a la gestión del talento, y son las prácticas también, que es el tercer grande componente de esta alineación, y son las prácticas bajo las cuales las empresas promueven ser empresas diversas. ¿Qué encontramos acá? El 84% de estas compañías hoy desarrollan iniciativas para que sus empleados convivan realmente en ambientes libres de discriminación, tanto que yo les digo, hay organizaciones que hoy ya se evalúan con nosotros, y son temas interesantes porque además también entienden mucho las realidades de sus empleados, no porque esté bien o esté mal, sino es la apertura que hay. Por ejemplo, hay una organización que es de bebidas, del sector alimentos y bebidas, que hoy en día cuenta con un programa específico dentro de su compañía que acompaña, por ejemplo, a las personas que quieren transitar, por ejemplo, de género, en todo el proceso, desde el acompañamiento psicológico hasta el acompañamiento económico para ese, digamos, para propiciar ese cambio de manera completa, integral. Entonces,
esos asuntos que pueden ser un poco polémicos entre una y otra y entre otras organizaciones, y también, digamos, en las concepciones que tienen las diferentes, digamos, los diferentes actores, sí pasan a ser realmente, digamos, unas grandes apuestas que hoy tienen las empresas, que más allá de contar con una política de diversidad e inclusión, pues realmente están fomentando prácticas que garantizan la inclusión finalmente dentro de sus cadenas, dentro de sus plantillas. Acá quiero mostrarles que, pues nosotros, evidentemente, también lo que consultamos es, oiga, díganos por favor, dentro de esa política de diversidad e inclusión, cuáles son las poblaciones que ustedes están priorizando. Hoy el 78% de las compañías nos dice que prioriza a las mujeres, un 73% nos dice, nosotros dentro de nuestras políticas también tenemos un componente muy importante de población de origen etnocultural. Un 68% nos dice, oiga, realmente aquí nosotros tenemos unos indicadores muy importantes para garantizar el empleo de jóvenes y también de adultos mayores, unas apuestas importantes también de las organizaciones por garantizar mayor apertura para que hagan parte de esas compañías población LGTBIQ+, y acá yo les voy a ser muy sincera, realmente esto es un tema que las empresas dicen y que las empresas cuando hablan del tema de diversidad, entonces salen y exponen sus banderas LGTBIQ+, pero realmente ni siquiera son capaces de hoy en día de caracterizar muy bien a este tipo de población porque les da miedo que las demanden, les da miedo que la gente se sienta excluida. Entonces es un tema bien interesante ahí también que nosotros pues tratamos de promover, digamos, como esa transparencia de parte de las empresas para que hablen de esto de manera digamos, sin ningún tabú, sino que con sus empleados pues tengan esa posibilidad también de consultar pues sus afinidades, se pueden decir, digamos, sexuales o sus preferencias, digamos, sexuales. Y hay un tema muy interesante que esto ha habido una evolución súper bonita y es en torno a garantizar más cargos o más oportunidades para personas con algún grado de discapacidad. Y esto es bien valioso porque ya no solamente es que las organizaciones piensen que tener unos programas específicos como y lo tiene Claro, Nutresa o Terpel, donde a través de alianzas con fundaciones, pues ellos realmente lo que garantizan es que algunas personas pues hagan parte de sus plantillas, ya las empresas hacen unos esfuerzos significativos y es cuando, cuando hay empleados que tienen accidentes laborales, ellos mismos han creado una serie de estrategias que lo que permite es reasignarlos, garantizarles que sigan teniendo sus puestos de trabajo, pero obviamente pues si ya no pueden llevar a cabo alguna actividad, poderlos poner en otra. Entonces, eso es un elemento bien interesante. Ahora bien, todas estas organizaciones dicen, ay, no, nosotros somos súper diversas, eso es súper chévere para nosotros. Ellas desarrollan alrededor de 2000 talleres de capacitación de estos temas a lo largo del año. Pero miren esto, cuando nosotros pasamos a ver, por ejemplo, el porcentaje de personas con discapacidad que ellas contratan dentro de sus plantillas, es el 1%. O sea, ahí es cuando nosotros decimos, oiga, hay que pasar un poquito del dicho al hecho. No solamente es tener la política o salir a decir nosotros somos diversos, sino realmente promover KPIs que les permitan también exponer, digamos, su contribución a este tema. Y era lo que yo les decía anteriormente, y es que únicamente el 69% de estas grandes corporaciones hoy tiene perfiles sociodemográficos de sus empleados. Ni siquiera los conocen, no saben quiénes son ellos, no saben si dentro de sus empleados, más allá del color de piel, sus empleados se consideran indígenas, se consideran afros. Y eso es un tema muy importante que además se debe fomentar. Ahora bien, este tema de diversidad e inclusión tiene un componente importante de género, donde nosotros, como es un estudio multisectorial, nosotros lo que hacemos específicamente para poder evaluar a todos los sectores de manera, digamos, similar, es que al tener industrias que son de mano de obra pesada, principalmente pues de hombres, están regidas por hombres, nosotros nos concentramos específicamente en los cargos altos dentro de las organizaciones, que son las mujeres profesionales, directivas y dentro de juntas directivas. ¿Cuál ha sido esta evolución de las, digamos, de las compañías a lo largo de este año, de estos años?
hay un tema súper interesante y es en cuanto, por ejemplo, a el porcentaje de mujeres espérenme que acá les voy a señalar de una vez todos. El porcentaje de mujeres profesionales, nuestro estándar es que sea paritario, que es el estándar universal, 50% hombres, 50% mujeres. Lo que nosotros hacemos es básicamente a través de esos indicadores que ya nos reportan las empresas, pues empezar a sacar el promedio finalmente de las mujeres, por ejemplo, en cargos profesionales. Eso para este año fue 44%. Digamos, es donde realmente las empresas han tenido una notoria, digamos, mejoría a lo largo de estos años, porque además, como les digo, pues son más empresas las que se evalúan con nosotros. ¿Dónde están los dos grandes retos hoy de las compañías? Seguramente ustedes sean conversaciones que tengan dentro de las empresas en las cuales estén las juntas directivas, y son, uno, fomentar más cargos o más participación de mujeres en cargos directivos y también traer más mujeres a juntas directivas. Y es un tema que sencillamente yo les digo que les ha funcionado muchísimo a empresas que hoy en día ya lo tienen y por supuesto, digamos, acá hay unos asuntos importantes y unas conversaciones que todo, digamos, se sostienen a nivel mundial y es sobre esa posibilidad de garantizar, digamos, más participación y renovar un poquito también esas juntas directivas, tener otras visiones. Entonces, hay únicamente ese porcentaje, es el 26%, digamos, hoy en día del promedio de participación de estas mujeres dentro de juntas directivas. Por supuesto que este análisis lo hacemos comparativo con el sector. Y es interesante ver que ya no es el sector minero energético, el sector que tiene mayores desafíos cuando hablamos de género, de inclusión de género, pues sí sigue teniendo algunos indicadores bajos en mujeres profesionales, directivas y junta directiva, pero realmente hoy los dos sectores que tienen mayores, digamos, retos en este sentido es el sector de comercio masivo y el sector automotriz. Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer con esto y de verlo con las empresas es que ellos también tengan un punto de referencia de cómo lo están haciendo versus el sector y decir que pues realmente el sector minero energético hoy en día es quien más está promoviendo la participación de mujeres dentro de sus juntas directivas. Eso es bien interesante. Bueno, ya acá vamos a ir cerrando algunos capítulos, ya pasó el tema de alineación y acá en la gestión hay unos datos súper interesantes que ustedes van a ver finalmente esa capacidad movilizadora, esa capacidad dinamizadora que tiene el sector privado. Entonces, miren, cuando nosotros hacíamos el ejercicio este año, nosotros a estas empresas les preguntábamos, bueno, díganos por favor díganos por favor el total de su inversión social, el total de su inversión ambiental. Cuando nosotros hacíamos ese análisis específico, el total de la inversión privada para el desarrollo que tienen los dos componentes este año fue de 8,5 billones de pesos digamos, lo que hicieron estas 175 compañías. Cuando contrastamos las 102 que les digo en las dos ediciones que participaron, su inversión cayó un 4%. Obviamente eso se debe a ese escenario que yo les planteaba al inicio y fue la caída del 10% de sus ingresos operacionales. Eso siempre termina afectando mucho la inversión en torno a al valor compartido que generan las compañías. Ahora bien, ¿cómo se discrimina o cómo es esa inversión privada para el desarrollo? Cuando hablamos de la inversión social, esa inversión fue de 3,7 billones de pesos, inversión social voluntaria y obligatoria. Estos datos tienen los dos componentes. Ahora, este cayó un 17% versus el 2022. Se han sido fuertemente golpeadas las compañías. Ahora, ¿qué pasa? También, viendo que hay una caída en los ingresos, lo que nos preguntábamos es, bueno, ¿y por qué si cae la inversión social aumenta tanto la inversión ambiental? Este año fue 4,8 billones de pesos, subió 7% más. Las empresas tienen una apuesta gigante con el tema de la mitigación del cambio climático y con las apuestas que tiene finalmente el país en torno a las metas, digamos, de gestión medioambiental, que en este gobierno particularmente, anteriormente los otros gobiernos pues las tenían mucho más claras las sociales, con este gobierno no ha sido tan fácil la interlocución entre las empresas, entonces no han podido tampoco ponerse de acuerdo con ellos para ayudarles, digamos, como a esas metas sociales que tiene el país más allá. Mientras que, digamos, uno de los ministerios que ha tenido una mayor
mayor apertura y nosotros hicimos un ejercicio súper interesante con ellos para crear alianzas con el sector privado, ha sido el Ministerio de Ambiente, que pues hoy en día ya está con todas estas empresas ahorita en la COP. Entonces, sí hay un interés muy grande por parte de estas organizaciones para promover cada vez más, digamos, proyectos de gestión ambiental. Pues eso lo ven también en el incremento que hubo versus al año anterior. ¿Cómo entonces nosotros discriminamos esa inversión social? Esa inversión que les digo que fue de 3,7 billones de pesos, el 76% de esa inversión, 2,8 billones, fue inversión voluntaria. Esa inversión que las empresas hacen porque lo quieren hacer. Y esa cayó un 9% versus el año anterior y un 24% fue inversión obligatoria, que es donde hubo mayor caída. Esa cayó un 38%. Acá básicamente esa caída grande en la inversión obligatoria se debe a las empresas de telecomunicaciones que nosotros tenemos, a Claro, a las tres grandes, Claro, Tigo y Telefónica, que cerraron sus proyectos 4G y ya en este año empezaron nuevamente a orientarse a sus proyectos y sus, digamos, sus proyectos y todas las inversiones de la 5G. Entonces, eso también implicó allí una caída fuerte, específicamente en ese monto de inversión obligatoria. Ahora, ¿cómo es ese aporte, digamos, en términos ya de sectores en la inversión social voluntaria? Miren, cuando nosotros hacemos este PAI, siempre uno de los sectores que tiene mayor inversión voluntaria, a pesar de que su inversión obligatoria es gigante, es el sector minero energético. Finalmente, su relacionamiento con las comunidades es el ideal, el que cualquier organización quisiera tener, porque realmente como a ellos les exigen muchas cosas, hacer consultas previas, trazar con las comunidades sus mismas portafolios de inversión social, eso hace que sea una comunicación bastante fluida. Obviamente pues hay unos casos excepcionales, pero la mayoría de las empresas del sector que hoy se evalúan con nosotros allí tienen unas excelentes prácticas. Luego de este sector está el sector agroindustrial, alimentos y bebidas con un 34%, seguido por el sector industrial, el sector salud y ya después el sector financiero, de tecnología, construcción y tenemos dentro de otros, digamos, los otros sectores que no tienen tanta representación. Ahora, interesante que ustedes vean cuáles fueron los sectores que en mayor medida redujeron esa inversión social privada frente al 2023. Miren, comercio masivo cayó 70% y esto se debe, digamos, específicamente a la realidad que hoy tiene una grande de estas compañías, que es el Grupo Éxito, que fue comprada, que cambió su estrategia, entonces pues obviamente eso impacta muchísimo en este análisis. Tecnología y telecomunicaciones, que era lo que les decía anteriormente de las 4G, el tema de educación superior, acá también se evalúan universidades. Allí también hubo unas fuertes caídas, digamos, en torno a todo el tema que ellas gestionan más allá, digamos, de su naturaleza social, todos esos proyectos en temas de semilleros, de investigación, donde hay unos grandes aportes del sector, digamos, del sector de educación superior, hubo unas caídas grandes, pues obviamente eso se debe a la afectación que ha tenido las universidades, pues de recibir cada vez menos estudiantes. Está el sector servicios que cayó un 23%, construcción un 20%, belleza, aseo y cuidado del hogar 10%, el sector minero energético un 9% y el sector industrial 1%. Ahora, nosotros acá también vemos, oiga, cuáles son los temas que realmente estas empresas están priorizando cuando llevan a cabo sus proyectos sociales. Uno de los grandes frentes donde las empresas a lo largo de estos años han hecho grandes apuestas es en los temas de desarrollo socioeconómico. ¿Qué entendemos nosotros como desarrollo socioeconómico? Es la generación de empleo para comunidades vulnerables. Es básicamente todos esos esfuerzos que ellas hacen por incluirlas dentro de sus mismas cadenas de valor. Un 15% que tiene que ver con los temas de infraestructura. Esto se debe claramente que tenemos una gran participación del sector minero energético. Un tercer asunto que son los temas de desarrollo rural. Eso es súper interesante porque además no está cooptado por un solo sector, sino que el sector agroindustrial, alimentos y bebidas también allí tiene unas apuestas súper interesantes, el sector bancario o el sector financiero, el sector minero energético. Entonces hay unos temas, unos asuntos súper interesantes.
un cuarto asunto que es educación e investigación, y ya en un sexto y quinto lugar están los temas de salud y ayuda humanitaria, deporte y agricultura. Sin embargo, importantísimo que ustedes vean que frentes donde casi no hay hoy en día inversión por parte de estas organizaciones son precisamente apuestas de orden nacional en temas de derechos humanos, construcción de paz y reconciliación. Y no es porque las empresas no lo quieran hacer, es que sencillamente son asuntos que si las empresas encuentran realmente grandes apuestas por parte de el gobierno, pues se suman a esas apuestas para no generar de pronto inconformidades con las comunidades con las que tienen relacionamiento. Entonces se debe es como esa desarticulación, digamos, en la conversación de orden nacional y ellas. Ahora, lo más interesante, ¿a dónde llegan toda esa cantidad de recursos que les mencionaba anteriormente? Entonces, esos 2,5 millones de billones de pesos que se invierten en inversión social voluntaria llegan al 92% de los municipios de Colombia. Estas empresas llegan a zonas que ni siquiera tienen presencia de Estado. Eso es muy, muy interesante. Pero ya cuando vemos la inversión ambiental, que acá es bien interesante también poder mostrar ese compromiso que tienen las empresas y esas apuestas. Aquí ellas invierten 4,8 billones de pesos. 65% de este valor equivale a inversiones obligatorias. Esos son 3,2 billones de pesos. Pero miren, créanme que esto es realmente bastante llamativo, y es que un 35% de ese gran valor hoy son inversiones voluntarias que realizan las empresas ambientales. Eso es 1,6 billones de pesos. Eso es gigante. Hasta el año pasado no pasaban de 800.000 millones de pesos. Este año eso se incrementó un 9%, digamos, versus la anterior medición que nosotros hicimos. Y acá es interesante ver dónde están yéndose esos recursos ambientales en Colombia. Acá están llegando al 82% de los municipios de Colombia. Entonces, pues si pueden darse cuenta, realmente esa inversión que realizan las empresas está impactando a una gran cantidad en nuestro territorio nacional. ¿Cuáles son las grandes apuestas de estas organizaciones? Temas de emisiones de gases de efecto invernadero, un tema de residuos y materiales, agua, energía, protección de bosques, biodiversidad. Y ahí hay un tema súper interesante, y es que esta inversión ambiental sí está muy focalizada al core del negocio de las compañías. Mientras las empresas, por ejemplo, agroindustriales y alimentos y bebidas, focalizan sus inversiones en temas de residuos y agua, pues por lo que genera, el impacto que generan sus operaciones, obviamente la industria minero-energética le apuesta muchísimo a las emisiones de gases de efecto invernadero, a temas de energía, protección de bosques y biodiversidad. ¿Cómo es el PAI? Finalmente es inversión ambiental voluntaria. El 60% de esa inversión ambiental voluntaria es realizada por el sector minero energético, un 18% por el agroindustrial, el sector comercio masivo un 9%, financiero un 4%, tecnología un 3%, el sector educación superior es un 2%, y acá están otras, digamos, sectores agrupados. 7 sectores fueron los que en mayor medida incrementaron esa inversión ambiental voluntaria. El sector belleza, aseo y cuidado del hogar tiene unas apuestas espectaculares, y acá pues tenemos unas empresas súper destacadas en estos temas como Natura, por ejemplo. Entonces pues eso también le aporta muchísimo al sector. Salud también tiene unas apuestas muy, muy interesantes. Agroindustria, alimentos y bebidas, comercio masivo subió un 37% su inversión, financiero un 34%, la educación superior un 12% y el sector industrial un 5%. Ahora bien, es importantísimo, ya que ya vamos a cerrar esta parte de gestión, en cuanto a la planificación en acciones ambientales, cómo lo están haciendo hoy las organizaciones. Entonces, nosotros, ¿qué miramos acá? Oiga, ¿realmente usted como organización hoy cuenta con un área de gestión ambiental? Hoy en día el 89% de las compañías que se evalúan con nosotros nos dicen sí, sí es así. Un 89% también nos dice, oiga, identificamos realmente los impactos ambientales que genera nuestra operación. Un 88% nos dice, planificamos acciones correctivas, obviamente de esos impactos ambientales que tenemos a través de nuestra operación. El 87%, ya en menor medida, tienen dentro de su área de gestión ambiental, digamos, hay participación de la alta gerencia dentro de esas áreas. Este mismo porcentaje tienen dentro de su visión y valores corporativos una propuesta de valor, digamos, importantísima con el compromiso ambiental por parte de la organización.
Ya en menor medida, un 82% cuenta con un documento manual de gestión ambiental y un 81% nos dice contamos con política ambiental dentro de las organizaciones. Finalmente, el 79% de estas organizaciones nos dice que tiene herramientas para medir y evaluar el sistema de gestión ambiental. Miren, nosotros con los temas de monitoreo y evaluación somos completamente estrictos y esa es la palabra que se me olvidaba en un inicio. Cada vez nos volvemos más estrictos a la hora de evaluar a las organizaciones. Finalmente, lo que no se mide no se puede gestionar. Por eso los temas de monitoreo y evaluación básicamente lo que terminan convirtiendo es en mayor eficiencia o garantizando mayor eficiencia para todo el desarrollo de estas apuestas grandes que tienen las organizaciones en materia social y ambiental. Así que lo promovemos tanto social y ambientalmente. Ahora bien, en cuanto a la planificación o digamos dentro de esa planeación en acciones ambientales, hay tres asuntos específicos que nosotros evaluamos. Iniciativas y programas de gestión ambiental, básicamente donde les decimos a estas organizaciones, díganos si usted tiene iniciativas de transición energética. El 71% de estas compañías nos dijo que cuenta con este tipo de iniciativas. El 60% nos dice que tiene inversiones destinadas a desarrollar proyectos de autogeneración de energía eléctrica. Acá hay una apuesta gigante en este país por la transición energética desde las organizaciones. Eso no es una apuesta del gobierno nacional. Y finalmente un 57% nos dice, oiga, tenemos iniciativas y programas basadas en soluciones, de soluciones basadas en la naturaleza. Ahora, otro asunto donde nosotros vemos esa planeación de las acciones ambientales es en torno a la medición y los sellos ambientales. Acá el 68% de compañías nos dice que tienen sellos que le reconocen su buena gestión ambiental y esos sellos son súper interesantes porque además son dados por expertos y referentes en la materia y el 62% diciendo que ya tenemos herramientas y metodologías para identificar y gestionar los riesgos climáticos en nuestras operaciones. Ya para ir cerrando esta parte de gestión, pues como les decía, los temas de monitoreo y evaluación son fundamentales para nosotros. Nosotros hasta el año pasado únicamente evaluábamos dos, que eran las evaluaciones de resultados, impacto. Este año decidimos incluir otro tipo de metodologías. El 85% de organizaciones hoy nos dice que evalúa los resultados de sus proyectos sociales y ambientales. Un 42% en menor medida ya nos dice que hoy tiene KPIs, claves de desempeño para finalmente evaluar esa inversión social y ambiental que generan. El 36% nos dice que tienen el Balance Scorecard, esta metodología que también es tan importante para evaluar finalmente ese impacto que generan a través de la puesta en marcha de sus iniciativas. Y tan solo un 20% hoy nos dice que evalúa retorno social de la inversión. Eso es un tema que venimos trabajando con las empresas, donde cada vez más los accionistas de las grandes organizaciones están llegando a decir, oiga, realmente dígame qué tanto el valor compartido le genera algún tipo de beneficio también a nuestra organización, no en términos de reputación, sino también en términos de garantizar, digamos, que hay unos retornos importantes para todos los esfuerzos que hacemos para transferir recursos específicamente para la puesta en marcha de esas iniciativas. Eso es un asunto importante, es un reto interesante para las organizaciones, pero bueno, ya hay algunas que hoy lo realizan. Y hay otro asunto y es como yo les decía, las empresas tienen la posibilidad de aportar al desarrollo de Colombia a través de su inversión social, de su inversión ambiental, pero también hay unos temas muy interesantes que son, por ejemplo, la utilización de mecanismos para digamos, la utilización del mecanismo como obras por impuestos para también llevar o promover el desarrollo territorial. En ese sentido, el 20% de esas 175 compañías que participan en nuestro estudio nos decían solamente un 20%, oiga, hoy hacemos uso del mecanismo, pero cuando hacíamos un zoom de ese 20%, el 83% nos decían, oiga, estamos súper interesados en volver a hacer uso del mecanismo, realmente súper interesante apostarle a este tipo de proyectos, a pesar, y yo les voy a ser sincera, que muchas veces las empresas entran a apostarle a esos proyectos teniendo pérdidas, porque hay unos que están muy mal formulados por parte del Estado y les toca finalmente a ellos también entrar desde la fase de prefactibilidad de los mismos proyectos para poder garantizar que sean desarrollados de manera exitosa. Ahora bien, de esas organizaciones que hoy se miden y que no
hoy no hacen uso del mecanismo, un 36% nos dicen, oiga, tenemos interés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un gran número de organizaciones que hoy se mide con nosotros que quiere apostarle específicamente a este tema de obras por impuestos. Ya vamos cerrando, esta es la tercera dimensión, que es la sinapsis, y acá me parece importantísimo que ustedes, antes de que yo les muestre esto, que es súper valioso, ustedes también comprendan cómo nosotros desde nuestra organización entendemos las alianzas y no las entendemos desde la cofinanciación. Finalmente, esa es una pequeña, digamos, patica de cómo realmente cualquier actor puede proporcionarle algún esfuerzo adicional o algún apoyo adicional a la compañía para implementar sus proyectos. Nosotros la manera en la que entendemos las alianzas es como esos esfuerzos finalmente que hacen las organizaciones por articularse con terceros y desarrollar conjuntamente sus iniciativas. Dialogar con las comunidades, dialogar con el sector público, dialogar con la cooperación internacional y llegar a acuerdos es muy difícil. Y eso se los decimos desde la experiencia, porque lo promovemos. Nosotros hoy implementamos hojas de ruta de relacionamiento con los diferentes actores para promover que cada vez más se unan con el sector privado. Entonces, reconocer esos esfuerzos a las organizaciones para que promuevan finalmente este trabajo conjunto es lo que nosotros entendemos como esa gestión de alianzas. Hoy en día, los mayores aliados de estas empresas son las mismas comunidades. El 58% de sus alianzas la hacen con ellos, un 51% lo hacen con otros privados, donde nosotros allí tenemos en cuenta fundaciones, ONGs y por supuesto otras empresas privadas. Está con el sector público, tanto de orden nacional como local, que es el 32%, y con quienes hoy hay mayores retos, pero ha tenido una evolución muy significativa a lo largo de estos años, que lo vamos a ver a continuación, ha sido con la cooperación internacional, donde nosotros hacemos un esfuerzo súper interesante porque además somos grandes aliados de varias agencias de cooperación internacional. Cuando hablamos de las alianzas para inversión social con comunidades, vemos que a lo largo de estos años se ha venido incrementando, que cada vez más las empresas diseñan realmente, son conscientes que no es invertir, por eso no es que la filantropía esté mal, es que realmente lo que nosotros promovemos a través de nuestra visión de inversión social es que las empresas lo hagan con un propósito definido y alineado muchas veces al core de sus negocios. Hoy en día ya el 58% nos dice, oiga, realmente hoy les podemos decir que nuestras iniciativas sociales o tienen una participación activa de las comunidades en el diseño de nuestro portafolio, de nuestras iniciativas o en la implementación de esas. Entonces, ahí hay un cambio en la concepción bien interesante por parte de estas compañías. En torno a otros privados, esto, digamos, es bien interesante porque ha venido, a pesar de que sigue siendo muy alto, ya vemos que hay una redistribución un poco más significativa de otros actores con los cuales también las empresas se están articulando. En cuanto a la inversión con la cooperación internacional, pues es que en el 2019 era el 7%, hoy en día ya es el 13%, y esto en gran medida, y pues no es por nada, pues Francisco también se los podrá ahorita corroborar, pues nosotros sí tenemos, digamos, una de nuestras grandes apuestas como compañía es precisamente eso, promover que la cooperación internacional cada vez desarrolle más alianzas con el sector privado. Y les voy a ser sincera, no es para favorecer al sector privado, es para realmente ayudarle a la cooperación internacional a que sus estrategias país sean sostenibles en el tiempo. Y finalmente con el sector público, pues es un 32%, digamos, a casi, pues, o sea, cada 4 años es complejo para las compañías los cambios, ni siquiera a nivel nacional, sino esas elecciones locales y cambios de mandatarios, eso les pone a volver a conversar con ellos, a volver a poner en marcha algunas apuestas, pero pues digamos, sigue siendo muy estable versus los años anteriores de medición. Y en cuanto a la focalización, solamente para preguntar, digamos, decirles a ustedes, acá el 74% de las compañías que participan en nuestro estudio nos dicen que sus beneficiarios son población vulnerable. El 57% nos dice que sus iniciativas hoy las está implementando con poblaciones que están en áreas rurales. El 42% nos dice que está impactando a población vulnerable en áreas urbanas, y ahí básicamente les voy a decir quiénes están ahí, las constructoras. Y las constructoras hacen unos temas interesantísimos y súper chéveres en torno a convivencia y seguridad desde las áreas urbanas. Y está las apuestas que están haciendo y las organizaciones en población migrante venezolana, que cada vez es menor.
¿Cómo es la distribución finalmente de esas inversiones en los grupos poblacionales? Quienes en mayor medida están siendo priorizados, obviamente, son personas en situación de pobreza, seguido por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Un 9% son mujeres en situación de vulnerabilidad, 9% son comunidades étnicas, 8% mujeres cabezas de familia, un 6% personas víctimas de conflicto y ya en menor medida adultos mayores, población migrante, comunidad LGTBI y excombatientes. Ahora y ya para cerrar. Las empresas también le apuestan a ese desarrollo de las áreas o de las, digamos, de los municipios PED. Esas áreas que han sido altamente, que fueron priorizadas tras la firma del acuerdo de paz, ustedes más que nadie lo deben saber, por ser, digamos, por muchos años expuestas a más violencia y más pobreza por el tema del conflicto armado. En ese sentido, cuando nosotros les preguntamos a estas 175 cuántas de ellas hoy realizan inversiones en los municipios PED, hoy lo hace el 37% de estas organizaciones y esa inversión equivale a 478.000 millones de pesos. Esta, digamos, inversión tiene, digamos, versus el 2022, se reduce también un poco, sabiendo, digamos, que para ese año fue alrededor de 554.000 millones de pesos la inversión que se hizo a estos municipios. Sin embargo, versus el porcentaje de empresas que lo hacen, sí se aumentó. Ahora, ¿en qué están invirtiendo las empresas específicamente en estas áreas? Las empresas, eso nosotros lo alineamos con los pilares PED, que son los 8 pilares PED. Básicamente, las mayores apuestas de estas organizaciones están en reactivación económica y producción agropecuaria, educación rural y primera infancia, infraestructura y adecuación de tierras. Esas son como las 3 grandes apuestas que tienen las organizaciones específicamente en estos territorios. Y dicho esto, esto, digamos, es el gran panorama que nosotros les queríamos presentar a través del índice de inversión social privada sobre ese aporte tan importante que generan las empresas en torno o en la promoción, digamos, del desarrollo de nuestro país. Y dicho esto, ya yo estoy completamente disponible para las dudas que ustedes tengan o preguntas. Ana María, qué espectáculo de presentación. Definitivamente nos quedamos impresionados con la cantidad de datos que tienes en tu cabeza y en todas las estadísticas que has montado. Muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Y hay un gran aplauso de todo el grupo, que no lo oyes, pero puede que lo veas. Eh, Creo que nos da para muchas preguntas y ahí entonces voy a pasarle el turno a mis compañeros que vayan levantando la mano. Les pido, hagan preguntas, si quieres responderlas o si quieres esperar a varias preguntas, como tú quieras. Silvio Zuluaga, adelante. Ana María, excelente presentación, muy profesional. Me encantó. No sabía que existía una organización de este tipo en Colombia. Quiero hacerte una pregunta. Una inversión de 8.5 billones por parte de las empresas hacia el sector social, hacia el desarrollo, es un dinero muy grande. ¿Ustedes miden si ese trabajo que hacen las empresas, que por lo regular tienen un equipo muy comprometido, muy profesional, si ese impacto que se hace en el territorio afecta o cambia en algún modo la manera de pensar o de ver el mundo dentro de los empleados de las empresas? Sí, por supuesto. Y si quieren las voy a ir respondiendo conforme a Ujú. ustedes van haciendo las intervenciones. Sí, claro que sí. De hecho, dentro, digamos, del mismo cuestionario, nosotros profundizamos un poco más y lo que tratamos también de indagar es qué tanto realmente hay procesos de sensibilización dentro de las mismas organizaciones para que sus propios empleados sean conscientes que la generación de valor compartido es fundamental y que realmente le aporta a la organización. Por eso es que si se dan cuenta, a lo largo de toda la presentación, yo les hablaba de un componente que es la alineación, que es el que finalmente lo que promueve es que estos temas no quedan solamente en cabeza de un área, que es el área experta en la gestión y en el desarrollo
desarrollo de ellos, que sería pues el área de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa, sino que nosotros empezamos a ver desde digamos, desde un enfoque mucho más transversal, que tanto realmente la organización hoy como un todo tiene conocimiento sobre estos temas y le apuesta finalmente a estos asuntos. Entonces, si lo evaluamos, si lo gestionamos, y yo te puedo decir que hoy no solamente hablamos por las áreas de responsabilidad social, sino que cuando vemos realmente los indicadores, las buenas prácticas y los buenos indicadores de gestión, vemos que además áreas como abastecimiento y compras, desde el tema de cadena productiva y áreas desde recursos humanos, cuando nosotros indagamos por asuntos de diversidad, género e inclusión, pues vienen implementando también una serie de apuestas y de esfuerzos que garanticen que sus compañías como un todo, digamos, gestionen de la mejor manera el desarrollo o la puesta en marcha de estos grandes compromisos que tienen sociales. Entonces, esa es mi respuesta. Si lo hacemos, si lo evaluamos. Y una pregunta. Gracias. ¿Y han medido ese cambio de comportamiento dentro de los empleados? Pues digamos, eso ya lo hacemos específicamente con algunos estudios ad hoc que hacemos en torno, y ahí lo tratamos de consultar específicamente a través de evaluaciones o mediciones de reputación corporativa, donde hay una focalización súper importante en los temas de sostenibilidad. Sí hay un comportamiento interesantísimo, pero no te puedo decir que lo hacemos para todas las compañías. Ya digamos, son consultorías que nos piden específicamente algunas empresas. Gracias, gracias, Ana María. Hernando Bernal, adelante, Hernando. No te oímos, Hernando, por alguna razón. O se te desconectó el micrófono. Ahora sí. No, no te oímos, Hernando. Algo está en tu conexión Ahí o me en el lado. oyes. Ahora Ya. sí, ahora sí. Tal vez estaba conectada la... Bueno, muchas gracias, Ana María, por esta explicación tan importante. Yo quisiera primero decirte, a Francisco le tocó atender alguna cosa y se retiró, pero pues lo consultó con Darío y conmigo, de tal manera que eso no significa que tuvo alguna cosa que atender. Entonces te Sí. digo con toda tranquilidad. Lo segundo es que a mí me parece que es muy interesante que nos expliques un poco este tipo de datos que tú has producido, que se han producido, los han podido comentar con el sector privado, o sea, con la ANDI, con las, etcétera, y en qué forma y cómo lo utilizan. Y también cuál ha sido la recepción de estos datos a nivel del sector público, porque Ujú. yo creo que también deben ser materia de una conversación y de una comunicación. Gracias, Ana María. Con mucho gusto y bueno, paso a responder básicamente. Sí lo hacemos. De hecho, la Andy tiene un estudio, puedo decir que tiene como el mismo propósito, pero ellos lo hacen específicamente es para medianas y pequeñas compañías. Y lo que hacemos básicamente con nuestro estudio es que contrastamos datos y lo que nos hemos dado cuenta es de la consistencia que tienen, a pesar de que los universos son diferentes. Sí, lo que nos permite a lo largo de estos años, porque además nos invitamos a ambos eventos, es precisamente gestionar la data y contrastar qué tanta consistencia tienen unos versus otros y de esa manera pues seguir promoviendo o más bien utilizando toda esta data para generar una conversación nacional que es súper importante. Eso en cuanto a, digamos, gremios, específicamente con el sector privado, nosotros también trabajamos, por ejemplo, con la AFE. La AFE, pues seguramente ustedes la conocen, es la gran agencia de fundaciones empresariales. A través de la AFE nosotros también lo que hemos hecho es mostrar, porque además ellas están locas por tener un estudio así de fundaciones empresariales y nos han llamado en muchas oportunidades y nos han dicho, oiga, necesitamos esto para realmente conocer el impacto que generan a través de las fundaciones. Hicimos un ejercicio con ella súper interesante y lo que veíamos es que hay organizaciones, hay grandes corporaciones que además de, digamos, de desarrollar o de implementar estos esfuerzos desde la corporación, lo hacen también desde sus fundaciones. Entonces, ahí también hemos tenido, básicamente,
La respuesta es, claro que tenemos esas conversaciones con otros actores y lo que promovemos es que básicamente ellas tengan acceso a esta información para que de esa manera robustezcan también cualquier tipo de las estrategias que tengan, ya sean de relacionamiento con sector privado o sencillamente de conocer cuál es el impacto que genera las empresas en el desarrollo, digamos, del territorio nacional. Ahora bien, en cuanto al sector público, miren, yo les voy a ser sincera, nosotros hasta em, administraciones anteriores éramos la hoja de ruta para muchas de las entidades de gobierno. Nosotros teníamos un muy buen relacionamiento con la Alta Consejería para la Estabilización, que era del Emilio Archila. Ellos realmente la hoja de ruta que tenían de promover desarrollo en los municipios PEDEL lo hacían a partir de nuestro estudio. También teníamos con la Consejería de Competitividad, teníamos digamos, hasta con la misma presidencia, teníamos una serie, digamos, de relaciones súper interesantes, porque pues, como les digo, esta data que nosotros recolectamos sí le permite a muchos de estos actores, pues, tener por lo menos un panorama mucho más claro de lo que está haciendo el sector privado y cómo pueden también articularse. Con este gobierno ha sido un poco más difícil porque no hemos tenido, digamos, tantas oportunidades, pero también lo hemos logrado. Nosotros hicimos un ejercicio súper interesante con USAID, donde a través de un estudio que hicimos, tuvimos una serie de conversaciones y hicimos un proyecto súper chévere con el Ministerio de Salud, donde les presentamos precisamente todo este panorama y a partir de eso salieron un montón de alianzas con el sector privado, que quién iba a creerlo, pero sí, lo hubo y se pudo llevar a cabo, pues porque ellos entendieron muy bien, nos decían, oiga, realmente, y creo que son bastante, sobre todo les voy a decir, no son los funcionarios de libre nombramiento y remoción de este gobierno, sino los funcionarios de planta, quienes tienen un panorama mucho más claro, decían, oiga, es asombroso que nosotros no conociéramos realmente que necesitamos al sector privado. Y a partir de eso, digamos, sí se promovieron un montón más de alianzas con ellos. Con el sector, como les digo, con el Ministerio de Ambiente. El año pasado desarrollamos también un proyecto donde dentro de en esta gran feria que hubo en Corferias, específicamente que era promovida por el ministerio, nosotros hicimos un café de conversación con empresarios y nos acompañó la ministra y nos acompañaron todos, digamos, los directores de las diferentes áreas dentro del ministerio y quedaron gratamente sorprendidos con la receptividad que tiene el sector privado, a pesar de que estaban golpeados pues por todas las declaraciones que da el presidente. No tuvieron ningún problema en hacer parte del espacio y escuchar a el ministerio y ponerse en marcha, digamos, también en muchas de las apuestas que ellos tienen priorizados. Entonces, si lo hacemos, claramente con este gobierno, con la unidad de víctimas también hemos tenido unas conversaciones interesantísimas. Entonces, pues lo hacemos en la medida que nos lo permiten. Claramente, digamos, a los espacios grandes, nosotros tenemos una presentación, nosotros para hacer el lanzamiento del estudio y están muy invitados el próximo año, si nos quieren acompañar, nosotros realizamos una cumbre, se llama la Cumbre de Inversión Social Privada. Son 2 días donde conversamos sobre todos estos temas, llevamos panelistas, llevamos historias y presentamos el estudio y ahí pues también nosotros le extendemos la invitación a entidades de gobierno pues para que nos acompañen. Entonces esa es la manera en la que nosotros promovemos estas conversaciones con actores específicos. Gracias, gracias Ana María. Ana María, yo levanté la mano porque Sí. tenía un par de preguntitas que me han impactado. Primera pregunta, ¿esta participación en este estudio para las empresas tiene un costo para las empresas? ¿Quién No, paga ese estudio? nosotros lo financiamos específicamente, digamos, en ese mismo concepto que les decía de empresas para el desarrollo, nosotros una de nuestras grandes apuestas como compañía y de nuestros grandes, digamos, ¿cómo lo puedo decir? De nuestros grandes diferenciadores con otras consultoras es la gestión de datos. Entonces, el apostarle a este tipo de iniciativas y nosotros mismos financiarlas pues nos hace ser únicos, digamos, en estos frentes. Así que no, las empresas no pagan por nada, no pagan por los informes, no pagan por su participación y tampoco pagan por la participación en la cumbre. Todo, digamos, se hace en un marco de gratuidad para ellas. La segunda pregunta, gracias. La segunda pregunta tiene que ver, y quiero que la entiendas, Ujú. la hago desde el punto de vista, tratando de ser el abogado del diablo, Sí. de una
empresa y vengo de un grupo de empresas multinacionales públicas con inversionistas de grandes capitales que, como la palabra misma lo dice, invierten buscando un retorno. Eh, y lo que decías, la pregunta que yo había escrito, que después la contestaste parcialmente, ¿cuál es el retorno a nivel de levita de la empresa? No a nivel de los ingresos, sino a nivel de levita. Y tú nos dices que el promedio es del 20%. Es decir, si yo soy un inversionista de gran capital en una empresa y todas estas excelentes acciones, excelentes medidas, igualdad, diversidad y todo esto, al final de cuentas, al final del año o al final de la inversión, me trae un retorno del 20% al evita de la empresa, que es el objetivo de la empresa, conseguir uno de los grandes objetivos de la empresa, mantenerse la sostenibilidad de la empresa. eh, no pasa esto por ser una serie de buenas acciones que la empresa tiene una lista, pero que si yo soy el inversionista digo, ¿esto me trae retorno? ¿O por qué sigo haciendo esto? ¿De Eh, acuerdo? esa es De mi acuerdo. pregunta. ¿Listo? Eh, Yo, sí, paso a respondértela. No, cuando les mostraba el 20%, era el 20% de empresas que hoy cuentan o que realizan esta metodología del SROI. Ese, digamos, retorno a la inversión depende, y eso nosotros no lo monitoreamos específicamente porque ya lo hacemos a través de los estudios ad hoc. Ese 20% únicamente es de las empresas que hoy lo hacen. Ahora ah, bien, nosotros cuando ya desarrollamos algunos estudios específicamente con estas empresas, está entre un 70 y un 80% a retorno de las inversiones grandes que hace la organización. Casi que las inversiones que termina haciendo la compañía en proyectos sociales y ambientales tienen una proporcionalidad de retorno similar a la inversión que hizo la organización en el desarrollo de las iniciativas. Entonces no termina siendo un costo para la organización, sino que termina más bien pues propiciando un aspecto, y es tener una buena relación con la comunidad. Creo que de ahí se desencadenan un montón de cosas que de pronto les impedirían llevar a cabo su mismo negocio. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa extractivista, pues si le bloquean todo el tiempo, es muy complicado pues poder hacer pues poder llevar a cabo la operación y poder vender el mineral que venda la compañía, y de esa manera tener unos ingresos y una vida, digamos, conforme a lo que esperan muchas veces los accionistas. Entonces, creo que más que todo ese retorno, además de ser económico, porque nosotros ya lo cuantificamos económicamente, también es en torno a poder facilitarles a esas empresas finalmente relacionamiento con las comunidades, que es fundamental. Pero bien, sí, y mi pregunta, sí, mi pregunta tiende más a investigar si, es decir, puede ser el retorno de la inversión en la relación con las comunidades. Mi pregunta es que si el retorno financiero de la ganancia de la empresa después de la inversión en esos temas, la ganancia total de la empresa no es, no se puede medir la inversión en el retorno total de levita de la empresa. Eh, la gran pregunta es, al año siguiente, el que va a invertir, ¿veis con cómo tiene cara de decirle a los inversionistas que está poniendo plata en una cosa que no trae beneficios para la empresa sí. y que le está causando un costo Ujú. adicional que a largo plazo es una pérdida? De hecho, miren lo que nosotros hacemos, y ahí voy a responder también tu pregunta. Nosotros cuando nosotros calculamos una variable que se llama el esfuerzo financiero, social y ambiental, ¿cómo nosotros lo hacemos? Nosotros tomamos el total de la inversión social voluntaria, el total de la inversión ambiental voluntaria que hacen estas empresas sobre su EBITDA. Y ahí nosotros generamos unos rangos. ¿Cuáles son esos rangos? Empresas que invierten de 0 a 1,5% del EBITDA en proyectos sociales. Un segundo rango, que son empresas que invierten de 1,5 a 3% del EBITDA en proyectos sociales. Y un tercer rango, que son empresas que invierten el 3% de su EBITDA en proyectos sociales. Mire, el 51% de compañías que se evalúan con nosotros están en el primer rango.
que son de las que invierten de 0 a 1,5% del EBITDA en proyectos sociales. Ujú. Eso es, cuando nosotros vemos los 8,5 billones, es gigante, pero cuando vemos una empresa como el Grupo Ecopetrol, que es una empresa que tiene un EBITDA gigante y que cuando nosotros la evaluamos, invierte 1,3% de su vida en proyectos sociales, eso no es significativo. Y cuando un accionista uno tiene la posibilidad de mostrarle esa comparativo, realmente se dan cuenta, no es que estemos haciendo grandes inversiones, realmente versus otras organizaciones es muy bajo. Entonces, ese esfuerzo financiero, en vez de decirle a las organizaciones, oiga, estamos haciendo unas grandes inversiones, lo que ha puesto en juego es que ellas mismas contrasten contra su sector cuánto es la proporción de la EBITDA y que lo que lleven a cabo, porque eso ya lo hemos hecho con Enel, lo hemos hecho con el Grupo de Energía de Bogotá, lo hemos hecho con varias compañías digamos, de esta magnitud. Ellas lo que dicen, oiga, estamos invirtiendo muy poco. Mientras que el promedio de nuestro sector invierte el 2,5, nosotros estamos invirtiendo 1,5% de nuestro EBITDA. ¿Qué es eso? Eso no es Ujú. mucho. Entonces, esa es la manera en la que se comprende más que todo y como nosotros hemos también visto que las empresas lo ven, porque pues así como nosotros tenemos empresas nacionales, tenemos gran cantidad de empresas multinacionales. Perfecto. Muchas gracias, Ana María. Sí, sí. Silvio Zuluaga. Ana María, no alcancé a ver en la lista de empresas si ustedes trabajan con universidades. Sí, señor. Sí, señor. Ah, Poquitas, pero trabajamos con universidades. Hoy se evalúan con nosotros la Universidad Pontificia Bolivariana, está la Universidad de La Salle, está la Universidad de AFIT, está la Universidad Cooperativa de Colombia y ya, esas son las que en este ok, momento se evalúan con nosotros. Sí, sí. gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta más? Ver, Rigoberto, adelante. Ya. Ana María, muchas gracias. Qué buena presentación. Cuando yo trabajaba en la empresa, poco y nada se tenía en cuenta todas estas cosas que estás hablando. Una pregunta. Tú hablas de que solo el 20% de las empresas evalúan el retorno social de la inversión social. ¿Cómo miden ese retorno social? Es la primera pregunta que te haría. Segundo, ¿qué tanto esta inversión que están haciendo las empresas en sus comunidades cambian la actitud de los beneficiarios? Y yo mismo no sabría cómo medirlo, porque pues importante también, finalmente ellos están haciendo una inversión, bueno, pero realmente esa comunidad se volvió que estira la mano cada vez más o que cada vez dice, oiga, no, vamos a meternos en este cuento y vamos a ayudarle a la empresa. Entonces, esa era la pregunta, básicamente. Listo. Gracias. No, señor. El retorno, básicamente, ellos lo miden a través de la implementación de metodologías que construyen o que implementan a través de consultorías. Ernst Young, Llorente y Cuenca, KPMG, nosotros somos los que les ayudamos, digamos, a evaluar específicamente qué tanto de esas inversiones que están haciendo hoy se puede cuantificar y ahí sí es en términos de dinero un retorno para la operación, en tanto que pues hay unos beneficios que empiezan desde el buen relacionamiento y es de garantizar que un oleoducto pueda transportar el crudo sin que haya de pronto no sé, un ataque de un grupo armado que les haga perder mucho de este crudo que tienen, que finalmente ellos transportan. Entonces, el retorno a la inversión social, perdóname respondértelo tan amplio, pero depende mucho de las metodologías que hoy, digamos, de manera individual les ofrezca cada uno de los consultores que son expertos en esa materia. Entonces, implementan una serie de actividades, hacen una serie de encuestas específicas con comunidades y con alta gerencia para de esa manera después ver cuánto se puede cuantificar ese retorno finalmente de la inversión. Eso, digamos, es en torno a el retorno social de la inversión. Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta que me hacías y se me olvidó. No, ¿qué tanto, qué Ah, tanto cambia.
el Cambia cambio de actitud, y lo digo por lo siguiente, o han conocido de un ejemplo, en el caso de las obras civiles, está pesando en muchos casos las consultas con las comunidades, las cuales normalmente, bueno, normalmente no, en algunos casos impiden el desarrollo del proyecto, causando un gran daño. Entonces, la pregunta es, toda esta inversión que están haciendo, ¿la han visto en algún caso concreto? Digan, oiga, mire, nosotros resolvimos hablar con la comunidad, les sí. dijimos, mire, esto va a traer estos beneficios, por favor, colabórennos. Bueno, no sé cómo medir que finalmente toda esta inversión tiene que verse en algo concreto. Lo que tú me hablas, por ejemplo, del asunto de no obstaculizar el paso, que no paren los carros, pues es una actitud de decirle, oiga, no protesten tanto, pero No, realmente de eso acuerdo. sí está trayendo a la gente el cambio de actitud. ¿Para qué? Para que el día de mañana ya no tengan que estirar la mano, sino que ellos sean productores y generadores de riqueza, para no Claro que sí, volverse dependientes de la inversión empresarial. Y entonces este año pedimos esto y el año entrante de acuerdo. pedimos otra cosa y ahí seguimos, pero eso no trae progreso realmente a las comunidades. Lo que trae es una dependencia y le está diciendo, ah, bueno, ahora este año entrante vamos a pedirles esta, pero esa Ahí era hay la... varios asuntos, mira, hay varios asuntos. Lo primero es, no sé si recuerdan el porcentaje de alianzas que realizan hoy las empresas con las comunidades, que es el 58%. Eso es gigante y lo que garantizan esas alianzas es que haya esa conversación previa donde no sea la empresa que llega a un territorio y dice, yo creo que ustedes necesitan, voy a decir algo, una cancha de fútbol o ustedes, no, sino que hacen de manera consensuada con las comunidades precisamente sus portafolios de inversión social. Y esto ya no solamente lo hace el sector minero energético, que además se los obligan a través de las consultas previas. Esto ya es un ejercicio que hoy hacen los diferentes sectores donde realmente se ponen en los zapatos de la comunidad y hacen consultas, ya sea a través de grupos focales, entrevistas o a través sencillamente de encuestas para conocer realmente cuáles son las necesidades de esas comunidades. Lo cual finalmente, y eso, por eso es que nosotros realmente le apostamos a través de este estudio a evaluar esa inversión voluntaria, pero es una inversión voluntaria que va más allá de la filantropía, que ahí es un poco donde no está mal, porque la filantropía finalmente también ayuda en muchas circunstancias a... sobrellevar situaciones, como cuando pasó la pandemia, pues muchas empresas realmente se pusieron, digamos, pusieron a sus servicios sus mismas operaciones, pero el concepto de la inversión social va más allá y es que estas empresas alineen realmente su inversión con su core del negocio, entonces que lo hagan de manera mucho más responsable. ¿Qué pasa? Evidentemente hay comunidades que por supuesto ven una relación transaccional. Entonces llega la empresa y le dicen, oiga, necesito eso, necesito eso. La manera en que hoy las empresas realmente gestionan esos temas es realizando diálogos, digamos, realizando unos diálogos bastante transparentes con las comunidades, donde de manera conjunta co-crean sus portafolios de inversión social. Y esa es la manera que yo te puedo decir que estas organizaciones hoy trascienden y garantizan realmente la efectividad del desarrollo de sus iniciativas. Solo para cerrar, la mayoría de estas 175 compañías que tú encuentras acá lo hacen hoy. Así como tenemos Coca-Cola con un programa espectacular que hacen de tenderos que se llama Emprendamos Coca-Cola, otro que tiene Bavaria, que también hace un programa espectacular específicamente con los tenderos. Cuando hablamos del sector minero energético, mira, el grupo Ecopetrol, desde sus oleoductos hasta las empresas, digamos, hasta sus otras empresas como Jocol, Zenit, son organizaciones que todo el tiempo están consultando con la comunidad. El sector financiero, a pesar de no tener que hacerlo, lo hace hoy en día y conoce muy bien las necesidades que también tienen, donde se dan cuenta que realmente lo que necesitan las comunidades son microcréditos y que les ayuden finalmente a garantizar que los emprendimientos o el desarrollo de negocios que tengan, pues tengan una estructuración. Entonces, ahí es donde te digo, y es esa conciencia realmente de las organizaciones de no invertir por invertir, sino invertir con un propósito y realmente con generar una transformación, es lo que yo creo que le permite a muchas de estas organizaciones, en un contexto político en el que estamos, seguir operando sin ningún problema de relacionamiento con las comunidades. Qué bien, Gracias. qué bien, qué bien. Eh, bueno, quería ver si existe alguna otra pregunta. Ya Ana María debe tener la garganta seca de tanta, tanta pregunta y tu presentación.
quería saber si hay algún otro comentario, alguna pregunta del grupo. Eh, Ana María, yo creo que hemos abusado de tu tiempo y de tu capacidad y de la rapidez con que hablas y presentas cosas que creo que ha sido un torbellino de ideas que nos dejan pensando. Yo tenía una última pregunta que estaba por hacerla, pero no, dudando mucho. A veces me pareció, y quiero ser muy sincero, que algunas veces esta cartilla de cosas buenas que hay que hacer, de la misma encuestadora crea algunos parámetros que, sobre todo me llamó muchísimo la atención que hablaras del acceso a las posiciones directivas, tenía que ser 50% hombre y 50% mujer. Y ahí mi experiencia de recursos humanos me hace rechazar eso, porque pienso que tiene que ser por la capacidad del individuo, no por el sexo o por la diversidad o lo que sea. Es decir, los sistemas de cuotas, viví muchos años en Estados Unidos con unos sistemas de cuotas que eran artificiales. De acuerdo. Que tenemos que contratar tantos negros y tantos blancos y tantos diversos y tantos transexuales y tantos, porque esa es la norma y para mí era la mayor hipocresía porque el resultado final era que se hacía lo que uno quería y teníamos oficinas para la diversidad y para todas las cosas. Mi gran pregunta es, ¿ha llegado el empresario colombiano, de acuerdo a tu experiencia, a entender que esta inclusión con la comunidad, con los empleados, esta participación, le produce réditos financieros a su empresa o simplemente mantiene esto porque es la moda, la No, protección ambiental, por salir con programas sociales, porque es como la caridad que tengo que tener una apariencia social o de acuerdo. empresarial? ¿Cuál es tu conclusión? Miren, yo les voy a ser sincera, hay muchos de estos temas con los cuales yo tampoco, digamos, estoy de acuerdo y pues son estándares globales que pues a nosotros, digamos, como estudio nos toca tenerlos en cuenta, porque finalmente son tendencias y un poco no es una tendencia de una moda, es que son aspectos que empiezan a marcar la diferencia, por ejemplo, cuando una empresa quiere articularse con la cooperación internacional. Miren, los mayores promotores de este tipo de prácticas es la cooperación internacional y nuestra apuesta como compañía es garantizar que las empresas realmente promuevan que sus proyectos sean a largo plazo y que para eso tengan aliados. Entonces, si les soy sincera, muchos de estos temas, de hecho, por eso es que nosotros dentro de los temas de diversidad hemos venido incluyendo otro tipo de indicadores que espero ya que en una futura medición podamos empezar a incorporar ya para dejar de ver esto como un tema de género, sino transitar y ver otros asuntos. Ahora bien, nuevamente, digamos, como nuestra intención es que las empresas puedan tener ese acceso a lograr tener conversaciones mucho más cercanas con diferentes actores. Muchos de estos estándares, específicamente en temas de diversidad e inclusión, son fundamentales para ello. Por eso no es que uno tener en cuenta prácticas de compras inclusivas sea el deber ser. Porque uno también puede resultar siendo excluyente y solamente contratar a proveedores que fomentan el empleo femenino, lo cual no está bien. Pero sí son asuntos que actores, nuevamente digo, internacionales, tienen en cuenta. Y que como nuestra intención es promover esas alianzas, nos toca también ponérselas a las empresas sobre la mesa y decirles, oiga, miren esto. Hay otro asunto también importantísimo y son los temas de reputación corporativa. Los grupos de interés cada vez priorizan y reconocen mucho más los esfuerzos de las organizaciones en torno a ser diversas e inclusivas, porque pues es un tema que hoy en día marca la agenda mundial, es un tema mundial. Entonces, si las empresas se empiezan a quedar de lado,
como Ujú. en una oportunidad nosotros identificábamos que pasaba con el empresariado del Valle del Cauca, que no querían hablar de nada, que querían, y ya después se dieron cuenta que era necesario, porque además hacen unas cosas espectaculares y no lo estaban contando, pues tienen que empezarse a incorporar en esos asuntos. Entonces, no solamente un tema de moda, creo que sí es un tema de conciencia real social y de valor compartido, que además nosotros lo vemos en la eficiencia de sus estrategias, pero sí hay asuntos que sin duda alguna ya no pueden dejar de tenerse en cuenta. Y esos asuntos nosotros los tenemos y los evaluamos dentro del estudio para ponerlas a ellas. Darles esa perspectiva y que ellas pues empiecen también a desarrollar algún tipo de accionar en torno a ello. Pero esa es la respuesta. Fantástico, Sí, señor. fantástico, fantástico. Felicitaciones, Ana María, Mm, de nuevo No, muchas por gracias. excelente estudio. Esperamos que esto siga progresando y de repente algún día volverte a tener con nosotros para que nos den los avances de todos los estudios y de lo que ha avanzado el empresariado colombiano. Eh, yo voy a permitirme tomar unos minuticos para hacer los avisos parroquiales finales y, y esta vez un poquitico, dos cositas. La semana pasada hicimos una reunión sobre el proyecto Cartagena y les mandé a todos con la grabación una hojita para que quienes quisieran ser voluntarios para el proyecto u otros proyectos la enviaran. El compromiso que tuvimos con Pacho y con Alfredo Ferro era que en un par de semanas le enviaría yo el resumen de todas las respuestas. Solo quiero avisarle al grupo que he recibido 3 respuestas a la invitación de mandar sus datos quienes quisieran ofrecerse como voluntarios. De esas 3, una ha sido de un ex jesuita y las otras 2 de algunos de nuestros invitados no ex jesuitas. No me atrevo a interpretar esto de ninguna manera, sino de repente olvido propio de la edad, pero espero las respuestas de quienes se candidaticen a ser voluntarios para poder enviar el resumen a Alfredo y a Pacho en máximo 2 semanas. Segundo aviso, para la próxima tertulia, les quiero leer la invitación que va a salir este domingo para todos. Ojo, pocas veces hemos tenido una tertulia coincidiendo con la celebración del día de Halloween en muchas culturas, el Día de las Brujas para muchos otros o el Día de los Niños en otras culturas o ambientes. Rodolfo Ramón de Rú me ha enviado este adelanto de su charla. Abro comillas. En la noche de Halloween, Rodolfo, montado en la escoba de su verbo, nos conducirá a una tertulia aquelarre donde las maléficas distribuirán una pócima que ayuda a comprender la condición humana. Cierro comillas. Además, para este día especial, el equipo coordinador de estos encuentros nos está desafiando no solo a participar en la tertulia que nos ofrecerá nuestro compañero Rodolfo, sino también a presentarnos a la tertulia disfrazados, con el atuendo que cada uno escoja, ojalá en conjunto con los hijos o con los nietos, y el Zoom nos permitirá hacer una votación al final de la tertulia sobre el mejor disfraz y su ganador tendrá, entre comillas, un vuelo especial imaginario en la escoba de su bruja favorita. Atrevámonos a ser niños de nuevo, escojamos un disfraz original para la tertulia y triqui triqui Halloween la próxima semana. Ese es el segundo aviso. El tercer aviso, las próximas tertulias, la semana entrante, brujas, de que las hay, las hay. Rodolfo Ramón de Rú estará con nosotros. El 7 de noviembre hablaremos sobre las elecciones de los Estados Unidos. Ojalá ya haya un vencedor. Y el 14 tendremos una presentación de la doctora Daniela Cepeda sobre si Colombia está preparada para una nueva ola migratoria de Venezuela. Esto a nivel de los avisos. Les agradezco muchísimo la participación a todos para esta reunión. Bernardo ha levantado la mano y adelante, Bernardo. Te agradezco mucho, Darío. Mira, aunque no tiene nada que ver con esta tertulia, de todas maneras, vale la pena que en algún momento, si fuera posible, tuviéramos nosotros una reflexión sobre el impacto que en los medios de comunicación ha tenido la denuncia de esta familia sobre nuestro gran amigo y hermano Pacho de Rú. El tema, obviamente,
puede tener aristas, espinas o lo que fuera, pero de todas maneras quisiera que reflexionáramos un poco sobre esto y cómo nos afecta a nosotros. No sé, Darío, no imagino todavía ni la manera, ni cuándo, ni cómo, pero yo estoy escribiendo algo sobre esto y ya hoy Pacho dio una rueda de prensa amplia, a fondo, que a mí personalmente no solamente me deja satisfecho, me tranquiliza, sino me muestra el gran valor de Pacho, que merece todo nuestro respaldo y apoyo. Eso era mi Gracias, comentario. gracias Bernardo. Yo sí creo que el equipo coordinador debería tener esto como un tema mañana, de qué manera se puede hacer algo sin, es decir, para el blog, el equipo coordinador evidentemente se ha comprometido cuando abrimos el blog a respetar diferentes opiniones, siempre y cuando no haya insultos ni denigrar de personas o hacer juicios temerarios. Ya ha habido algunos escritos que fueron sometidos a la edición y, y, y ha habido esa reacción. No conformaban los criterios del decálogo del blog y se le ha devuelto al autor y el autor mismo ha estado de acuerdo que no debería hacerse. Y yo creo que en esto, ya que haces este llamado, como hay diversas opiniones y evidentemente es un tema delicado, creo que tendremos que conversarlo mañana con el equipo directivo hasta qué punto en alguna tertulia pudiera ser un tema o no. Y de resto, en mi opinión personal, es un tema supremamente delicado que merece toda la consideración. Silvio, En estos casos yo creo que tenemos que ser muy delicados, pero también muy consecuentes. A mí pues, me gustaría que habláramos con Pacho, que lo invitáramos y nos contara, porque hemos tenido experiencias de personas que creemos que han actuado bien y no lo han hecho. Entonces yo creo que sí, espero que Pacho haya actuado correctamente, pero sería bueno que lo invitáramos a una reunión de estas y nos contara cómo fue el proceso, ¿no? Para poder ex- contar, pues hacernos una idea de cómo cooperar nosotros. excelente idea, y lo haremos. Eh, ¿Algún otro comentario? Nos vamos entonces. Muchísimas gracias Muchas por gracias a esta todos. tertulia. Preparen sus disfraces, por favor. Vengan montaditos en su escoba. Háganlo. Volvamos a tener una tertulia diferente y estoy seguro que Rodolfo Ramón ha preparado algo supremamente bueno. Muy bueno. Y bueno, ¿y por qué no disfrazarnos? Estoy seguro que muchos de sus hijos y sus nietos serían felices de verlos disfrazados de pirata o de escoba o de bruja o de brujo. Y pasamos también un bonito día de Halloween. Muchas gracias y nos vemos la semana entrante. Gracias, Darío. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.